una forma natural, en este caso, ¿verdad? Y la menciona más abajo, y hay una forma espiritual. Y se dice que los judíos conocían diferentes tipos de nacimiento porque habían iniciaciones diversas en la forma como ellos llevaban su religión. Pero en este caso, veamos solamente la parte natural. Es claro acá donde dice que alguien que nace de una forma natural, pues el que nace de la carne, carne es, dice. Nosotros podemos decir los años que tenemos hoy en día, ¿verdad? Y cada quien pues se siente bien cuando dice tantos años ya Dios me ha dado. Y nos sentimos alegres, pero esa es la vida física. Más debemos alegrarnos los que somos hijos de Dios por los años que tenemos de estar en la obra del Señor. Personas que les gusta más celebrar sus años de vida que llevan, pero hermanos, el día que usted nació de nuevo, ese día es más importante. Ese día maravilloso, nuestra realidad cambió. Estábamos caminando, ¿verdad?, para la condenación y ahí ciegos, porque según lo que leemos hoy, el hombre está perdido. Pero qué bueno que cuando Cristo nos encontró, porque Él nos encontró, ahí nuestra realidad cambió. Y ese día que nacimos de nuevo, ese día es el día maravilloso, el día que yo creo que solamente puede ser con Él por una eternidad. Así que hermanos, nacer de nuevo es la clave para poder estar con Dios por una eternidad. Y si nosotros hemos nacido de nuevo, hoy lo que nos resta es caminar, lo que nos queda es perseverar, lo que nos queda es hacer la voluntad de Dios para que cuando Él venga nos pueda llevar con Él. Bien, esa es la primera parte. Entonces, ¿por qué es necesario nacer de nuevo entonces? Porque el hombre sin Dios está muerto. Pero la segunda parte, vemos nosotros cómo se opera el nuevo nacimiento. Otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo se opera el nuevo nacimiento? En la forma natural, usted sabe que solamente pues papá y mamá, ¿verdad? Se conocieron, se juntaron, se unieron y de ahí da como resultado que viene un nuevo ser a esta vida. Ahí existimos nosotros. Entonces, la forma natural, esa es la forma natural. Pero en la parte espiritual, el nuevo nacimiento también tiene elementos que llevan a que se opere ese nuevo nacimiento. Ahí tenemos los elementos importantes. El Espíritu Santo de Dios opera el nuevo nacimiento. Pero ¿quién más? La palabra de Dios opera el nuevo nacimiento. ¿Qué más incluye ahí? Bueno, podemos incluir la fe misma. Pero en este caso no estamos hablando de fe del hombre. Estamos hablando de la fe que Dios opera en el ser humano. Pero veamos entonces por partes. La palabra de Dios es importante a la hora del nuevo nacimiento. Miren lo que dice Juan 1:12. Dice más, a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿quién opera el nuevo nacimiento en el ser humano? Dios. ¿Cómo lo opera? A través de su Espíritu Santo. Hablar del Espíritu Santo, como lo hemos dicho en otras oportunidades, es hablar de la gente más maravilloso que hay en la Trinidad de Dios. Dice que en el momento de la creación, dice que Dios hablaba, pero el Espíritu de Dios dice que se movía sobre la faz de las aguas. Él estaba ahí ordenando todas las cosas. Y cuando se crea el ser humano, dice que cuando Dios lo hace, dice que lo hace del polvo de la tierra, Génesis 2:7. Y ahí estaba. Pero después dice que sopló en su nariz soplo de vida. Le dio el aliento. Entonces, hermanos amados, el Espíritu Santo de Dios nos ha dado vida física, pero hoy podemos decir que tenemos vida espiritual también. Entonces, como han dicho algunas personas y con gran verdad, la persona que ha nacido 2 veces morirá una sola vez. Pero aquel que ha nacido una sola vez va a morir 2 veces. ¿Cómo es eso? Explíquenos. Bueno, nosotros nacimos, ¿verdad? Como creyentes hemos nacido físicamente. ¿Cuántos años tenemos? Usted lo sabe. Pero cuando Cristo se manifiesta en nuestra vida, le entregamos nuestro ser,
y Él perdona nuestros pecados. En ese nuevo nacimiento, dice la Biblia, nacimos de nuevo. Dos nacimientos. Pero si Cristo no viene en estos días y nosotros estamos vivos todavía, bueno, va a llegar el tiempo de nuestros años cuando nos debilitaremos y el día que Dios diga, vamos a morir físicamente, la muerte física. Pero después de eso, la Escritura dice que cuando Cristo venga, vamos a ser resucitados y vamos a ser transformados para estar con Él por una eternidad. Entonces no vamos a morir. La muerte eterna, el creyente no va a formar parte de la muerte eterna, ¿verdad? Porque dice que solamente los que no sean hallados en el libro de la vida, esos son los que van a ser lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Entonces, pero el que no acepta a Cristo, claro, ha nacido, ¿verdad?, en este mundo, físicamente, todos los años que Dios le quiera dar. Va a morir físicamente, pero el día de la resurrección de los muertos va a tener que presentarse delante de Dios. Y ahí será lo triste. Cuando se comiencen a buscar en los libros las obras, las memorias, tantos libros, ¿verdad? Ahí. Y por último, no, hombre, hablamos del libro de la vida. No está ahí en el libro de la vida. Y entonces dice la Escritura que el que no se haya inscrito en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego, dice, que arde con azufre. Entonces la persona que no nazca dos veces, solamente nace físicamente, va a morir dos veces, va a morir físicamente y al final va a morir eternamente, ¿verdad? La muerte eterna. Eso es lo que dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos una bendición. No hemos nacido así, ¿verdad?, solamente por voluntad humana, sino hemos nacido de Dios. Quiero que vea acá otro pasaje, Santiago 1:18. Dice esta carta de Santiago, dice él, está hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Mira la importancia que nos da Dios. A los creyentes nos toma como algo importante. Somos los primeros en toda la creación. Como seres humanos, espero que darme a entender en esto. Como seres humanos, la Escritura dice que nosotros somos la corona de la creación. ¿Por qué decimos eso? Lo decimos porque Dios creó todas las cosas. Pero al final dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Le ha dado todas aquellas cualidades morales que Dios las comparte con el ser humano. Entonces el ser humano es el ser más importante de toda la creación de Dios. Y hay muchos que lo quieren rebatir, por cierto, los naturalistas. Ellos dicen, no, lo mismo vale un animal, lo mismo valen las plantas. Ellos quieren enfatizar una verdad y es que tienen que ser cuidadas las cosas, tienen que ser protegidas y eso está bien. Lo que no está bien es decir que toda la creación es igual. El ser humano es diferente. Solo el ser humano tiene alma y espíritu, que es diferente al resto de la creación. Entonces, hermanos amados, viene Dios y dice que Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Él, nadie más lo hizo. Él de su voluntad nos hizo nacer. Santiago usa la palabra nacer, ¿verdad? Y Pedro va a usar otra palabra, dice renacer. Hablando de lo que estamos diciendo hoy, ¿verdad? Nacer dos veces. Y eso quiero que veamos acá. Primera de Pedro 1:23. Santiago dice que Él nos hizo nacer, pero está hablando del nuevo nacimiento, ¿verdad? Por supuesto. Primera de Pedro 1:23. Siendo renacidos, ahí está la palabra, mire, él no dice nacer, sino que dice renacer, porque está hablando del nuevo nacimiento. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Hermanos, lo que nosotros leemos cuando abrimos la Escritura en nuestras casas y lo que declaramos aquí cuando hablamos en público y ustedes lo leen también, no es cualquier palabra. Esto no es algo que nos pudiera aburrir. Esto no es algo que pudiéramos decir un momento, ya no leo la Biblia porque ya la leí toda. Bueno, y si somos buenos lectores, ya la leí tantas veces. Así que ya la entiendo, ya me la puedo, ya sé lo que dice. No,
Esta palabra es una palabra poderosa. Esta palabra es una palabra que imparte vida. El día que nosotros la oímos, nos movió todo el ser interno. Todavía recuerdo yo los días primeros que oí esas predicaciones. No era creyente, pero sí sabía que lo que ahí se estaba diciendo era verdad. Todavía recuerdo. El punto es cuando lo confrontan a uno, ¿verdad? Y cuando le dicen, ¿quiere usted aceptar a Jesucristo? Ahí uno comienza, ¿verdad? Con una y mil excusas. Pero el ser humano está consciente que esta palabra no es cualquiera. Estamos conscientes, más hoy como creyentes, que esta palabra fue soplada por Dios, que esta palabra fue inspirada por Dios, que esta palabra es poder y es vida, y que a nosotros más que nadie ha sido efectiva porque nos ha cambiado la vida. ¿Cuántos decimos amén en esta mañana, hermanos? Y qué bueno que hayamos sido cambiados por la gracia de Dios. Qué bueno que hoy somos diferentes. Solo recuerdo la declaración de Hebreos, ¿verdad? Dice, porque la palabra de Dios, dice, es viva y eficaz y más cortante, dice, que toda espada de dos filos, que penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una palabra poderosa. No es cualquier palabra. Entonces, cuando recordamos eso, podemos ver que la palabra es la que crea, la palabra es la que da el nuevo nacimiento y es Dios obrando en la vida de las personas. Entonces, hay una combinación. Por eso a Nicodemo el Señor le dice en el versículo 5, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Mucho se ha debatido, ¿verdad?, acerca de eso, pero la realidad es que hay simbolismo en las palabras y está hablando el Señor acerca de la obra que se hace a través de la palabra de Dios, por supuesto, ¿verdad?, que cobra vida a través del poder del Espíritu Santo. Entonces, es la forma como Dios opera el nuevo nacimiento. Pero en la tercera parte podemos ver otro aspecto importante. ¿Cuáles son los resultados? Es la última pregunta. ¿Cuáles son los resultados del nuevo nacimiento? Si nosotros hemos nacido de nuevo, resultados han de haber. Oiga, qué interesante. Si hemos nacido de nuevo, cambios han ocurrido en nuestra vida. Si una persona dice que es creyente, pero usted no nota que haya dejado su antigua manera de vivir, es una mentira. Por muy nuevo que esté una persona en Cristo, de estar en la iglesia, ¿verdad?, de haber entregado su vida a Cristo, usted va a notar cambios en esa persona. No será la misma. Claro, físicamente se verá igual quizás, aunque ni eso, porque cambiamos nuestra forma de vestir, cambiamos nuestra forma incluso hasta de caminar, ¿por qué no? Pero el cambio interno es lo más importante que ocurre en la vida de la persona, en la vida del ser humano. Acá quiero que veamos segunda de Pedro 1:4. Segunda de Pedro 1:4. Mire lo que dice la palabra del Señor. Bueno, si leemos el versículo número 3, dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas, mire las palabras que usa el apóstol, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Nos ha dado, dice, preciosas, ¿cómo es que dice el versículo? Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas, dice, llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina. Ese versículo algunos pues lo han malinterpretado, pero lo que significa es que Dios mismo ha puesto de su vida en nosotros, hermanos. Si tenemos el Espíritu Santo en nosotros, Dios vive en nosotros. ¿Y qué más pudiéramos nosotros esperar o pedir de eso? Si decimos que Dios está en nosotros,
Hermanos, lo tenemos todo. Pudiera faltarnos en algún momento, quizás algún bocado, pudiera faltarnos algo que nosotros queremos de cosas físicas, pero si Dios está con nosotros, lo tenemos todo. No sé si logramos captar eso. Para esta vida, por supuesto que hay varias necesidades, pero Dios las suple incluso, pues. Pero quiero que notemos la gran diferencia de las cosas de esta tierra y las cosas que de verdad son eternas. Lo que Dios nos da en esta tierra es para los años que vamos a vivir. No sabemos cuánto, pero lo que vayamos a vivir, para eso lo da Dios. Pero el que Dios nos haya hecho participantes de su vida, eso es lo que va a permanecer. El día en que nos vayamos de esta tierra y van a llorar, ¿verdad? Por nosotros, pero eso es algo pasajero. La realidad es que viene el día glorioso de la resurrección, y el día glorioso de la resurrección, los que hayamos muerto en Cristo, nos vamos a levantar de la tumba, porque es imposible que la tumba detenga al creyente, y nos vamos a levantar con poder para estar con Cristo por una eternidad. Bendito y alabado sea el nombre maravilloso de Jesús. Somos de Dios. Y si somos de Dios, nos ha dado su espíritu, dice, como garantía. Si ese espíritu está en nosotros, el día que Cristo venga, ¿qué importará dónde murió la persona? Si murió en un accidente, si le quitaron la vida, si lo enterraron en un sepulcro bonito, si lo llevaron a un cementerio que es famoso, si fue en otro diferente, o personas que ni siquiera las han encontrado. Eso, ¿qué importa? El que es de Dios se va a levantar para estar con Cristo. Así será. La carta a los Efesios, en el capítulo 1 y versículo 13, enfatiza una verdad importante. Miren la garantía que tiene el creyente. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Hay un tiempo de espera. El Señor vino y cuando creímos en él, nos selló, propiedad de Dios. Nosotros ya no nos pertenecemos ni siquiera a nosotros mismos. La gente sin Dios dice, yo hago con mi vida lo que quiero. No, es que este es mi cuerpo, dicen algunas personas. Bueno, no conocen de Dios, por eso lo hacen. Pero el creyente dice que nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos a aquel que murió por nosotros, al que entregó su vida. Entonces hoy debemos vivir para él. Hay varios pasajes, pero yo solamente quiero enfatizar dos. En 2 Corintios 5:17, ese ustedes lo pueden de memoria. 5:17 de 2 Corintios dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y el siguiente versículo dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Hoy somos nuevas personas. No se le olvide. De esto depende cómo nosotros nos comportamos en el mundo. No es por imposición. No es porque el pastor lo vigile a usted. No es porque un líder lo ande ahí, ¿verdad? Viendo qué es lo que usted hace. No, si usted ha nacido de nuevo, usted es una persona que camina con convicciones. Y usted dice, ya no soy del mundo, hoy soy de Dios. Entonces hay un cambio, hay resultados en la vida de la persona. Y Gálatas, en el capítulo 5, que nos habla también en detalle de lo que el ser humano es hoy que está en Cristo. Dice el versículo 16, Gálatas 5:16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Claro, de eso podríamos hablar mucho. Pero este solo pasaje resume todo eso. ¿Cómo debemos andar nosotros hoy que somos hijos de Dios? En el Espíritu, dice. ¿Y qué es eso de andar en el Espíritu? No nos hagamos muy profundos, ¿verdad? En la Escritura o en doctrina. Sencillamente andar en el Espíritu significa dejarnos guiar por Dios.
que el Espíritu Santo sea el que nos diga qué es lo que nosotros vamos a hacer en nuestra vida. Eso es todo. Y cuando uno está consciente todo el tiempo de que es un hijo de Dios, ahí es donde actuamos diferente. No como un sistema legal, ¿verdad? De antes, que ahí estaba escrito en piedra, ¿verdad? Hoy no, hoy está escrito, dice la Biblia, en el corazón de cada creyente. Ahí está la ley de Dios. Entonces somos guiados, si somos guiados por el Espíritu de Dios, Él nos dice qué es lo que nosotros debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer. No satisfagan, dice. Miren, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Lo que sigue es una descripción de 17 pecados o 17 manifestaciones de las obras de la carne. Cómo el ser humano se comporta y lo que hace sin Dios. Y si el cristiano se descuida, también podemos estar en esa situación. En su casa lo puede leer con cuidado. Del versículo 17 en adelante hasta el 21. Pero luego del versículo 22 en adelante nos narra la forma, cómo sí debe de andar el que guiado por el Espíritu de Dios. Dice más, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y quiero poner énfasis en los otros dos versículos. Pero los que son de Cristo, ¿dónde están los que son de Cristo? Amén. Es con nosotros. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso Pablo dice en esta carta, ¿verdad? En otra de sus escritos, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, dijo, mas vive Cristo en mí. Significa negarse. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Hoy espero que comprendamos todo el contexto de lo que dije. Y ese versículo lo resume. Si vivimos por el Espíritu, está hablando que el Espíritu de Dios nos dio vida a nosotros. Si hoy somos hijos de Dios, es porque el Espíritu Santo quitó esa situación de muerte que teníamos y hoy nosotros decimos, soy hijo de Dios. He sido perdonado. Entendemos que la muerte de Cristo en la cruz valió por el perdón de nuestros pecados. Entonces dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Si el Espíritu nos hizo nacer de nuevo, entonces nosotros sigamos en el Espíritu. Dejémonos guiar por el Espíritu Santo de Dios. Así que, hermanos, al hablar de este tema del nuevo nacimiento, es importante recordar que Cristo hizo una obra en nuestras vidas, obra que nadie podía hacer. Nadie. Solamente Dios, que había creado un plan maravilloso desde la eternidad, que nos había escogido, dice Pablo a los Efesios, desde antes de la fundación del mundo, pudo un día llamarnos en diferentes edades, ¿verdad? Porque dicen algunas personas, yo quisiera haber conocido antes a Cristo para no haber sufrido todo lo que sufrí. Sí, humanamente hablando, así creemos, pero Dios se manifestó exactamente el día que Él quería salvarnos. Así que no nos quejemos de nada, solamente sirvámosle al Señor y agradezcámosle por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que adelante, hermanos, en el nombre del Señor. Y si alguien pues nos ve en la red que todavía no ha entregado su vida a Cristo, este es el día oportuno, el día importante para su vida, el día que puede pasar de muerte a vida. Así que yo voy a orar y voy a pedir que cerremos nuestros ojos y demos gracias al Padre Celestial. Padre amado que estás en los cielos, te damos el honor, te damos la gloria, Señor, pues nos permites una nueva oportunidad. Estamos en tu casa, Señor, oyendo tu palabra, recordando, Señor, que tú has hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Tú nos permitiste, Señor, nacer de nuevo, entrar a la familia tuya, Señor,
Hoy somos parte de una iglesia preciosa, una iglesia, Señor, que tú has comprado a precio de sangre. Tú moriste en la cruz para pagar por nuestros pecados y eso valió para perdonarnos, para salvarnos, para libertarnos. Hoy queremos hacer ese llamado a todas aquellas personas que todavía no han entregado su vida a Jesús. Estimado amigo, estimada amiga, si usted nos ve en la red y sabe que todavía no ha entregado su vida a Jesús, esta es la oportunidad. Un momento especial, un momento en el cual usted puede pedir perdón a Dios y Él, que es tan bueno y misericordioso, borrará sus pecados, le perdonará cualquiera que sea su pecado, su falta. Dios está ahí para impartir su sangre. Él derramó su sangre allá en la cruz. Así que hoy oro por usted. Padre, perdona los pecados de los que hoy se están convirtiendo a ti, Señor. Pido que no les tomes en cuenta toda esa vida pasada que han tenido, Señor. Que tu sangre preciosa pueda aplicarse a sus vidas y que tu Espíritu Santo, Señor, pueda operar ese nuevo nacimiento en sus vidas. Dales una nueva oportunidad. Que tu buen Espíritu pueda habitar en ellos y que desde el día de hoy puedan caminar, Señor, buscándote, congregándose en una iglesia donde se predique tu palabra y sirviendo fielmente. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.